Muy buenos días, profesora, compañeros todos. En el día de hoy, el grupo número 13 tiene el gusto de hablarles sobre la propiedad intelectual en la medicina. Nuestra primera expositora es nuestra compañera Maricelis Estanciola. En la medicina tradicional es popular en todo el mundo, en algunos países de Asia y de África. En gran parte de la población depende de la medicina tradicional. Aún para la atención primaria de la salud, en muchos países el desarrollo entre el 70% y el 80% de la población ha utilizado alguna forma de medicina alternativa y complementaria, por ejemplo, la acupuntura. En la actualidad, muchos medicamentos y vacunas se basan en recursos naturales y reconocimientos tradicionales. Los conocimientos médicos tradicionales tienen valor social, cultural y científico, y son importantes para muchos pueblos indígenas y comunidades locales, debido al creciente interés comercial y científico en los sistemas de medicina tradicional. Se ha incitado a dar un mayor reconocimiento a los médicos tradicionales, a respetarlos, preservarlos y protegerlos. ¿Qué son los conocimientos médicos tradicionales? La Organización Mundial de la Salud define la medicina tradicional como la suma completa de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentales en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas que se utilizan para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar trastornos físicos mentales. Tradicionales significa que los conocimientos se crean de una manera que refleja las tradiciones de la comunidad a menudo y que son intergeneracionales y que crean y mantienen de forma colectiva. Por lo tanto, tradicionales no significa necesariamente antiguos, sino que se refiere a la forma en la que se crea, se preserva y se transmite los conocimientos. La protección de los conocimientos médicos tradicionales. Se ha incitado a proteger los conocimientos médicos tradicionales a partir de varios casos de apropiación indebida por terceros no autorizados que presentaron compuestos previo de los poseedores de los conocimientos médicos tradicionales y sin que mediara justa comprensión. En el caso de la India, entre los ejemplos de las patentes basadas en la medicina tradicional, cabe señalar la utilización de la cúrcuma para cicatrizar heridas, del neem por sus propiedades fungicidas y del exacto janú para preparar el medicamento contra la diabetes. Las tres patentes fueron posteriormente revocadas. Nuestra compañera María de los Ángeles Coto hablándonos sobre la protección por propiedad intelectual. La protección por propiedad intelectual puede asumir dos formas positivas y preventivas. Mediante la protección positiva, se otorga derechos de la propiedad intelectual sobre la materia objetiva de los conocimientos médicos tradicionales. Esto puede ayudar a las comunidades a impedir el acceso ilegítimo a los conocimientos médicos tradicionales o su uso con ánimo de lucro. Por tercero, sin que mide una participación equitativa en los beneficios. Mediante la protección preventiva, no se concede derecho de la propiedad intelectual sobre la materia objetiva de los conocimientos médicos tradicionales, sino que se procura impedir que un tercero adquiera este tipo de derecho. Opciones prácticas y de legislación para proteger los conocimientos médicos tradicionales. Los derechos de la propiedad intelectual otorgan la titularidad jurídica sobre determinadas actividades intangibles, por ejemplo, las obras artísticas, los diseños comerciales y las tecnologías farmacéuticas. Entre los tipos comunes de la propiedad intelectual figuran las patentes, el derecho de autor, las marcas, las indicaciones geográficas y los secretos comerciales. En entornos generales, las patentes son el tipo más importante de protección de la propiedad intelectual de los medicamentos. Por obtener una patente, una invención debe ser nueva, suponer actividad inventiva y tener
industrial. La indicación geográfica son otros tipos de derechos de la propiedad intelectual y sirven para identificar la fuente de un producto. Permiten reconocer los productos cuyas características están vinculadas a su lugar de origen. Sin embargo, si bien las indicaciones geográficas pueden utilizarse para distinguir productos basados en conocimientos médicos tradicionales específicos en un lugar, no pueden proteger contra el uso de conocimientos médicos tradicionales que no estén vinculados a un lugar determinado. La forma de protección que otorgan las indicaciones geográficas varían de país en país y para obtener la protección podrán ser necesario el registro o la utilización en el comercio. Al igual que lo que ocurre con las marcas, las indicaciones geográficas pueden utilizarse únicamente para proteger productos basados en conocimientos médicos tradicionales, pero no solo propios conocimientos. Mi persona Cheribel Pascal. La catalogación de los conocimientos médicos tradicionales puede ser útil para la protección preventiva de la medicina tradicional. Por ejemplo, porque puede encontrarse información al realizar una búsqueda en el estado de la técnica, impidiendo con ello la ilegítima de patentes. Sin embargo, la catalogación no garantiza la protección jurídica de los conocimientos tradicionales catalogados. No impide que esos conocimientos sean utilizados por terceros. En algunos casos, hasta puede aniquilar los derechos y las opciones si se realiza sin tener en mente una estrategia de propiedad intelectual. El borrador de la consulta de la guía de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para la catalogación de conocimientos tradicionales, brinda orientación práctica útil sobre la forma de abordar cuestiones vitales relacionadas con la propiedad intelectual y respuestas a las preguntas que puedan plantearse antes, durante o después de la tarea de catalogación. Los contratos son otros instrumentos que pueden utilizarse para proteger los conocimientos médicos tradicionales. Los arreglos contractuales, como el del pueblo, sobre la odía antes que mencionado, pueden servir para velar porque la concesión de derechos de propiedad intelectual y el acceso a los conocimientos médicos tradicionales se basen en el consentimiento fundamentado previo y la participación en los beneficios. También, a título de ejemplo, cabe señalar que los curanderos tradicionales de Samoa quedan reconocidos en un acuerdo de participación en los beneficios relativos a la elaboración de la prostatina, un compuesto utilizado para combatir el SIDA. Acceso a medicamentos y a la propiedad intelectual por nuestra compañera Ángelus Osorio. En algo más que una década, la Organización Mundial de la Salud ha producido un importante material en el área de la salud pública y propiedad intelectual, ya sea en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, menos 17 resoluciones, como las numerosas publicaciones de análisis y orientación. Estos documentos tienen el fin de proteger el acceso a la salud frente a las nuevas normas internacionales de comercio, exigidas en el marco de la Organización Mundial del Comercio y recientemente a los acuerdos de libre comercio, y los acuerdos bilaterales de inversión que contienen cláusulas y condiciones más exigentes que los estándares de acuerdo sobre los derechos de la propiedad intelectual relacionada con el comercio. Acceso a medicamentos, primer mandato, Asamblea Mundial de la Salud. En la Asamblea Mundial de la Salud, en 1926, se adopta una resolución sobre medicamentos que constituyen el primer mandato dado por el país miembro al secretario de la Organización Mundial de la Salud para trabajar en el tema de la propiedad intelectual en la relación a la salud. Originalmente se trataba de un proyecto de resolución clásico donde se hablaba de todos los componentes de una política de medicamentos, de selección de uso racional, de control, de calidad, etc. Solo que en el último momento, antes de su adoptación por la Asamblea Mundial de la Salud, el delegado de Irán pide que se agregue una modificación que consistía en solicitar al director general de la Organización Mundial de la Salud realizar un estudio sobre cuál sería el impacto de la Organización Mundial del Comercio y sobre todo el acuerdo sobre los ADPIC
Además del acceso a la salud, la modificación solicitada por la delegación de Irak, tomada a la audiencia en poco despreventiva, y la solución es adoptada para unanimidad por la Asamblea Mundial de la Salud. La Comisión sobre la Propiedad Intelectual, Innovación y la Salud Pública. En el año 2003, por medio de la solución de la Asamblea Mundial de la Salud, se crea la Comisión sobre la Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública. Los países miembros de la Organización Mundial de la Salud solicitaban al secretario de tal cual organización que se realizaba un informe de expertos independientes sobre el tema de la propiedad intelectual, la innovación y la salud pública. Un ejército que continuará y profundizará los aspectos ya tratados en el informe de la Comisión Británica del 2002 sobre el mismo tema. En el grupo de expertos, presidió por el expresidente de Suiza, Ruth Dreyfus, un grupo bastante complejo y difícil de manejar, donde había personas que veían de la industria y por lo tanto ciertos conflictos de interés. Situación que manejaba donde había personas que veían de la industria y tanto magistralmente fue manejada por la señora Drew. Al final del 2006 se entrega a la Asamblea Mundial de la Salud un informe producto del trabajo de este grupo sobre la salud pública, innovación y derechos de la propiedad intelectual. Dicho informe contiene 60 recomendaciones, la mayoría de ellas en el ámbito de la propiedad intelectual, que se reflejan a los países pueden y deben hacer proteger el sector de la salud de los efectos de las nuevas reglas internacionales del comercio. Muchísimas gracias.